que lo Hola, sepas. Laureano, no lo saludamos. Ah, no lo saludamos. Hola, Laureano. ¿Cómo estás? Así lo ves recién. Mate tibio. Perdón, ¿cómo andas, Laureano? Todo muy bien. Hermoso lunes, como nunca. Me realegro, ¿Cómo no? me realegro. ¿No hubo fecha de la liga este fin de semana? No hubo fecha porque hay... Ya es una columna deportiva esto. FIFA, Sí. fecha FIFA. Mañana juega la selección. Ah, claro, claro. 8 de la noche. Oye, a mí no me puede, o sea, Contra Ecuador en Ecuador. No juega Messi. no me puede interesar Ah, sí. menos la fecha FIFA. Me da bronca la fecha FIFA. La fecha FIFA me da bronca, pero porque No a mí me importa. molesta, no, a mí Se me está despidiendo molesta. Messi. Me molestan Claro, o dos sea, cosas. si juega Messi ya está, yo lo veo bien. Contenta. No, yo no lo vi al partido. Amiga, somos contemporáneas a Uh. Messi, o sea, eso no va a suceder todo el tiempo. Nacimos con Messi y en un momento se va a acabar la era de Messi. ya está, se acabó. Sí, se está acabando. Se está acabando. No, todavía no se acabó. Bien, Argentina. Bueno, no, pero no que prender la tele y verlo jugar Bueno, con la claro. camiseta. Está bien. Eso no va a suceder siempre. Pero claro, no. Estamos hubo muy fecha acostumbradas. FIFA. Bien. Me gusta esta reflexión sobre Es Messi. lo mismo que cuando murió el Papa, que decís, ay, el Papa, y de pronto Tal decís, cual. la Y un puta, día era no el está. Papa. Un día no está. Mira, O se sea- acaba de ir otra persona por tu comentario. No. O por mi comentario. Por tuyo, por no usar a Messi. Qué pesado. Qué pesado, ¿no? No. Las remémoras de la Tela M no me convocan. Le mandamos un abrazo Cumbia, guacho. Le mandamos un abrazo a Rodri Saboretti y a Lauti, que saludaron desde la redacción de Enfant De Terrible, Enfant. escuchando la misa nacional como cada lunes. Le mandamos un abrazo. Y Nani, que no la llegamos a leer en la entrevista, pero contaba que había conocido la planta productora del guiso y que garantiza es de excelencia. Nosotros hemos bueno. ido a la planta donde se produjo el guiso. Creo que hay notas sobre esa planta y debe haber Sí. algún video sobre esa planta también, pero si no me equivoco es una nota. ¿Y no hay un BA? No hay un BA sobre la planta. Ok. Bueno, No. pero algún video había. No, es cierto, tiene razón Pedro. Fueron a hacer una nota con Bianca y Pedro hizo fotos de la planta, pero nada ¿Fotos más. tampoco? Yo siento que vi algo visual nuestro. Hay fotos, pero no son nuestras. Son nuestras. Pedro, no ¿cómo vamos no a hablar fuiste? más con Pedro. Bueno, igual lo tenemos acá a Laureano para hablar de otras cosas. Hola, ¿cómo Pobre. andan? Lo invitamos y está como... No voy a hablar de la planta. Vas a hablar de fuego, Voy a hablar de fuego. pero Ay. fuego lamentable, ¿no? Para calentar ese mate. Sí, de lo trágico de lo que sucede con el fuego cuando se descontrola. Bien. Sobre todo una zona de nuestro país que suele suceder, ya es casi común, lamentablemente, que son los incendios forestales intencionales o no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Justo del lugar que vas a hablar parece bastante intencional. Bastante intencional. Vamos a hablar del documental Tormenta de Fuego, Incendios en la Patagonia, que salió en el año 2023. Porque el incendio fue en 2022. Este documental aborda el incendio del 2021. Ah, mira. Pero fue, claro. o sea, diciembre de 2021, habrá sido. No, más o menos febrero, en el No, verano sí, Ah. fue en del el 2021. verano. Claro, En bien. la zona del Hoyo y Lago Puelo. Más o menos para que se ubiquen los que han estado por ahí. Sí. Queda todo relativamente cerca, todo Sí. atravesado por bosques. Claro. Una zona que continúa siendo una tierra arrasada. Totalmente quemada. Porque hace poco, ¿qué fue? ¿2023? 2023 o 2024 estuve de viaje por allá y pasamos por el Hoyo y es una zona que frente a la zona más urbanizada, por así decirlo, porque de urbanizado no tiene nada, pero la zona como habitada por familias, enfrente de eso es árboles quemados. Sí, O sea, son Sí. pinos. pinos Todos quemados. Y me acuerdo de conocer conocimos una familia que levantamos que estaban haciendo dedo, que contaron que su casa fue completamente destruida por el fuego y que todavía no habían logrado reconstruirla y estaban alquilando. Pero terrible. Sí, es una zona puntualmente conflictiva porque además se juntan varios factores y algunos de los que de los que suceden los vemos en el documental este. Hay una parte de unos terrenos que supuestamente tienen dueños, pero están tomados. Ujú. Muchos de los que se incendian y vemos y relatan en este documental son de esa zona. Entonces ahí hay una disputa de si es que los quieren echar
porque tienen sus casas ahí y el incendio inició de una forma extraña, es lo que dicen los habitantes, porque empezó como en los dos lados de la ruta. Claro, rari. Claro, Es raro. el incendio no Siempre, pasa la ruta. Si Sí. hay algún incendio, aunque no sea intencional, accidental, empieza desde un lado. Acá se entiende que hay una intención para que todo se incendie. Sí, aparte es una zona, si no me equivoco, si no recuerdo mal, de Sasnen, si me equivoco, pero creo que es una zona bastante seca esa justo. Sí, O sea, si bien sí, en el tiene verano. pinos Sí, y lo que demás. pasa que No, tiene... pero el pino es recontraseco. El pino es... No, claro, pero digo, más allá del verde que se pueda ver, claro. Sí, hay una particularidad. El pino es una planta justamente Exótica. no autóctona Claro. de esa zona. la trajo Sí. la dictadura. Implantada, como dicen los locales. Esa forestación implantada es la que hace que el fuego camine de una forma tremenda. Tremenda. De hecho, el pino, incluso verde, se prende muy rápido. O sea, incluso si querés hacer un fuego con otra planta verde, con la hoja verde, no crispa así tan rápido como si lo hace el pino. Sí, porque además tiene una resina que combustiona, es tremendo. Pero bueno, en este documental que inicia como decíamos, en el 21, plena pandemia todavía, o saliendo la pandemia ahí, Luciano y Axel, dos amigos que estaban mirando, dos amigos sureños, que los dos eran realizadores audiovisuales, están mirando las noticias y empiezan a mirar lo que pasaba en el sur y querían hacer algo, no sabían cómo colaborar, pidieron permiso para viajar en el medio de la pandemia y se fueron a filmar. Se fueron a filmar a los lugareños con la idea de filmar, no fueron con un plan específico y se dieron cuenta en el medio que querían hacer un documental a partir de los testimonios. Los testimonios, este documental dura 1 hora más o menos, un poquito más de 1 hora. Son durísimos, porque es gente, varios testimonios, hablando de que perdieron absolutamente todo. La casa, los recuerdos, cosas materiales, pero que son invalorables, como las fotos de recuerdos hay una pareja que dice, la primera foto que me sacaste el día que salimos, bueno, cosas así medias que por ahí son más valores sentimentales, Sí. pero también hay relatos de me salvé porque me tiré a una pelopincho. Claro. Me metí en el agua con mi vecina y los nenes de mi vecina y nos salvamos todos porque si no, y nos tapamos con una chapa dentro de la pelopincho con agua Dios. y el fuego alrededor. No. Y aguantamos de milagro. Así, ese es uno de los relatos más duros Qué terrible. de uno de los lugareños que dice, bueno, en un momento cuenta algo gracioso, un poco para descontracturar, que es, siempre voy a tener la pelopincho, no la quiero desarmar todavía. Claro. Y espero que Pelopinche vea esto y se cope. Ah. Así que bueno, nada, un poco gracioso, pero también contando lo duro que es perder todo. Luciano y Axel van a las 3 semanas de que se sucede el incendio, pudieron viajar y empezaron a recolectar testimonios. Así que está todo. De hecho, hay algunas escenas donde todavía está humeando. Claro. Es que de hecho recuerdo que en ese momento cuando se incendia el hoyo, Sí. también se estaba sucediendo un incendio en el Bolsón. Claro. Claro. Estaba sucediendo el incendio de Mallín Ahogado, que había sido como cerca de la ruta. Sí. Sí, lo que pasa Toda es la que, parte del agua es es que también. suelen iniciarse. Este año pasó lo mismo. Sí. El año pasado también. Focos muy cercanos. Focos, se inician focos. Entonces ahí está la pregunta de por qué se inician esos focos. Claro. Siempre suelen ser en la misma época porque es una época muy seca, de mucho calor, pero que con una chispa ya ahí se inicia. Sí. Claro, y en ese momento recuerdo que hubo muchas brigadas que fueron desde distintas provincias. Claro. O sea, como sucedió este año, Claro. pero hubo mucha movilización para que asista mucha gente, a pesar de la pandemia, como vos contabas. Sí, y es una lucha compleja además por la cuestión de los brigadistas que muchas veces están sin recursos. Sí. Más sin en sueldos, incluso sin nada. Sí, en esta época también están bastante desfinanciados, Ujú. así que se hace muy difícil.
Yo estuve en Epuyén este verano y me tocó vivir un incendio forestal en primera persona y la verdad que no se lo recomiendo a nadie porque la verdad que te asusta, te da un pánico porque aparte no sabes para dónde salir. Claro. Y decís, bueno, hay que abandonar todo, dejar, ya está, medio como que lo material pasa a segundo plano Claro, y es escapar como- por tu vida. Sí. Estando en esa situación y yo tenía el fuego a 300 metros, ponele 200 metros, esta gente lo tuvo en la puerta de la casa. Y Sí, es hay terrible. casas muchas casas que se perdieron. Sí, gente que incluso se quedaba ahí manguereando la cocina de la casa, pero el fuego ahí ya agarrándole un pedazo. Hay mucha gente que se queda Tremendo. luchando por defender su casa y pasa algo terrible que es que termina muriendo a veces Sí. por defender su casa. Bueno, en Mallín ahora en este incendio último pasó. Sí. Como hubo muchas de esas personas que defendieron hasta el último momento sus casas, creo que solo hubo Uno que se llamó que, Ángel, me acuerdo. sí, que se quedó a defender sus animales, que tenía una pequeña granja, un vecino bastante adulto de la zona, y que encima en los vecindarios esos generalmente se comunican por handy, como no hay señal de teléfono casi, Sí. depende de la zona, entonces Sí. siempre es como, bueno, ¿qué onda el vecino que lo está agarrando el fuego? Sí, que además se conocen, que es como una comunidad muy cercana pues, justamente por la cuestión climática. Claro, exactamente. Bueno, si les parece vamos a ver un fragmento de los directores de este documental que cuentan un poco... Sí, el de entrevista. Realizar este documental surgió en pandemia, estábamos reencontrándonos con Luciano después de uno de los periodos de encierro en la pandemia y nos pasó que nos enteramos de la noticia de que había habido un incendio tremendo en la Patagonia. Los dos somos patagónicos, quizás sentimos un llamado desde ese lado y quisimos ir a ayudar. Estamos hablando de un incendio de más de 13.000 hectáreas. Me impactó bastante el tema y digo, quiero hacer algo. Empiezo a hablar con un par de colegas a ver quién quería ir a filmar. Yo sé filmar. Empiezo a ver quién me puede acompañar a hacerlo. El cine es colectivo, hay que hacerlo con gente que te amplíe la mirada. Y hablando con Axel, que es un amigo con el que laburo mucho, me sumó la idea. Yo proponía algo y él lo hacía crecer. Lo que más me atrajo de esta noticia fue que sucedió en la Patagonia y que fue muy catastrófica en cuanto a la urbanización. Uno por ahí está acostumbrado a incendios forestales, pero esto fue otra cosa. Hubo viviendas en el medio, familias, hubo vidas. Entonces la necesidad de ayuda a la gente que quedó de la manera en la que quedó fue, creo que lo que más me impactó de la noticia. Personas que perdieron todo, contando bien desde adentro, bien desde lo íntimo, cómo perdieron todo y armar una serie de hipótesis sobre qué fue lo que pasó. Pero uno creo que con lo que se queda es con la gente que te abrió el corazón y te contó en primera persona todo lo que sufrió. Bueno, ahí estaba un poquito lo que decían los directores. En esta idea de reflejar los testimonios en primera persona, que son muy crudos y todos tratándole de buscar la explicación de qué es lo que pasó para que se inicie un fuego tan tremendo que, como decían ahí, quemó 14.000 hectáreas, dejó 500 casas incendiadas, 3 personas muertas. Muchísimo. Tremendo, tremendo. ¿Hay alguna hipótesis que apunta a el tendido eléctrico del hoyo, donde es muy antiguo y que eso puede generar chispas y que al estar cercanas a los árboles se pudiera iniciar un fuego desde ahí? También está la cuestión de esta puja inmobiliaria y después está la hipótesis de que fue la RAM. Sí, Es cierto. siempre está esa hipótesis. Siempre Me está esa había hipótesis. olvidado de esa hipótesis. No importa qué pasa en el sur, está No la importa qué hipótesis. pasa en de el Igual, sur. claro, siempre es... sí. Lo que sea, literalmente cualquier cosa puede ser. La Nación dice que es la RAM. Sí, este documental tiene testimonios de los damnificados, una funcionaria municipal, que debe ser la que accedió a hablar, y una mujer que también habla por parte de los pueblos originarios, que dice, es imposible que nosotros querramos incendiar nuestro propio territorio. Pero bueno, Claro. Ahí el hoyo pertenece al municipio de Lago Pueblo. claro, esto es la misma parte, ya Es es de Chubut. Claro. Claro. Sí, es la primera localidad luego de salir del Bolsón, si Sí, no me equivoco. sí. Sí. Mirá cómo ¿Vos, me Tommy, conozco el estuviste mapa. allá en ese año? Pará, no, hablar el micrófono. Al micrófono, micrófono. No estamos hablando entre nosotros. Hablemosle al micrófono. Hola.
Sí, no me acuerdo bien. ¿Vos dijiste año? 2021 es este incendio. 2021. No, pero 2021 estábamos en plena, No. Claro, estaba en pandemia. plena pandemia. Yo recuerdo que recién se estaba permitiendo, ese verano Claro. se permitió salir un poco. Claro. Y Alberto era un gran presidente, tal cual. Nosotros nos fuimos a Córdoba de vacaciones en 2021, en ese puchito de tiempo que Claro, se en el permitía. puchito. Yo también. Estábamos con barbijos en la playa en las ollas, ahí en Córdoba, en el río. Córdoba, en el río, sí. Yo estuve en 2021 en diciembre, o sea, verano, diciembre de 2021, enero de 2022, digamos, y me acuerdo de esa situación de incendios, pero no sé si debe ser la misma que esta, por ahí estos son del verano anterior, digamos. Claro, porque eso es lo que digo. Los incendios se vuelven tan seguidos que... Que se confunden, Igual son justo muy- justo el del hoyo fue pienso ahora en los incendios que fueron este año, sumando todas las localidades que tuvieron incendios, yo tengo el recuerdo de que en total, con las localidades incendiadas de Chubut, las localidades incendiadas de Río Negro, que en total eran casi como 5 de cada provincia, Sí. sumaba casi un 50 y pico mil de hectáreas incendiadas. Acá estamos hablando de 14.000 hectáreas en un puñado de solo lugar. días. Sí, Y es una barbaridad. Encima, aparte la localidad no es muy grande. no. Porque tiene el hoyo donde está habitado Sí, por es un gente pueblo. y después tenés ruta de tierra hasta llegar al río, que es, ¿cómo se llama el río? La playa. ¿Cómo se Río llama esa Azul. playa? No, el río- No es Río Azul. Río Azul queda del otro lado. No sé. ¿La playa del Lago Pueblo? No, pero no es la del Lago Pueblo. Bueno, no importa. Pero es esa playa que es muy fría además. O sea, yo creo que el hoyo. Creo que Juan, es Lago la playa, Pueblo, el es la que playa tiene de el la, lago. es la playa de la Vaca. De la vaca. Puerto Patriada. Puerto Patriada, ahí está. La vaca. Una vaca Me encanta nos esa- atropelló en Puerto Patriada. sí. Ok. Y no me acordaba del nombre. Puerto Patriada, ahí está. Puerto Patriada está al fondo del hoyo y Claro. el hoyo es una zona muy, muy chiquita la habitada. Sí. No. Qué desubicado. Qué desubicado. Yo me acuerdo que me marcó en ese verano de 2021 que estaba viajando. No les voy a dar bola. Estaba trabajando en una parrilla y en un momento hice dedo. Ah, me acuerdo. ¿Te acordás que.? Me acuerdo de vos trabajando en una parrilla. Sí, bueno, fueron 2 meses. Y entre la ida y vuelta, que era una parrilla que quedaba alejada, entonces hacía dedo para ir a la ciudad. Y en una me levantó un brigadista que venía de apagarle el fuego y no podía hablar. O sea, estaba como que muy atravesado Ahogado. por eso. Ah. No podía hablar de la emoción que tenía. Era como que no entendía del todo lo que había pasado. Yo le quería preguntar un poco y era como que se quebraba. Así que fue como un viaje en silencio y viendo árboles quemados literalmente. terrible. Porque era la parte del lago Estefe que Hermoso estaba todo quemado. viaje. Fue muy bueno. Buenísimo. Ok. Me largo a llorar acá mismo. Sí, no. Bueno, pero por Eh, eso, el incendio no solo quema cosas, sino que afecta a las personas en un montón de niveles. Sí. En este documental había pasado más de un mes, un par de semanas, perdón, no un mes, casi un mes ellos dicen, cuando van a contar lo que filmaron, y todavía la gente estaba tratando de ver cómo salían, esperando que alguien les viniera a dar una mano, desde ni el municipio ni la provincia se habían acercado tampoco, entonces estaban como muy, muy en shock. Vamos a ver Claro. el tráiler y después contamos una cosita más de color sobre este documental. Bien. La idea de realizar este documental surgió en pandemia. Estábamos Era un infierno. Tenía fuego de aquel lado y tenía fuego de este lado. Se vino por los árboles, por los pinos. Mi papá va a ser 6 años que falleció y no me quedó un video ni una foto. Los 4 cachorros que yo tenía aparecieron muertos ahí, todos quemados, ¿viste? Nosotros le llamábamos abuelo por el diámetro del ciprés que era, que lamentablemente nunca más los vamos a volver a tener. Para mí no me quedan dudas que fue intencional. La persona que hizo esto logró 3 muertes, destruyó más de 500 casas que tenían sacrificio, que tenían un montón de trabajo. Tremendo.
Bueno, tremenda. Este documental tiene algo muy bueno que son las imágenes esas con dron y te dan la dimensión de toda la cantidad de hectáreas que se quemaron. Y tiene, bueno, imágenes impactantes. La imagen del caballo esa también es muy fuerte. Y les contaba lo de este testimonio del muchacho que habla de la Pelo Pincho porque revisando, no está en el documental, pero revisando el Instagram de la película, encontré que el año pasado, luego de ir a filmar, 3 años después de ir a filmar, lograron los directores que el muchacho este de la Pelo Pincho fuera a la fábrica de Pelo Pincho y le regalaron una Pelo Pincho. No, Ay. excelente. Fue con la hija, fueron los dos a visitar la fábrica, estaban muy contentos, entonces bueno. Me emociona. Y contaron la historia y Contaron la le regalaron. historia diciendo que una película sí cambia la vida de las personas, bueno, colaboraron de alguna forma. Hermoso. ¿Cerrás con esto? Cierro con No, esto. y decí dónde. ¿Dónde la pueden ver? ¿dónde la pueden ver? Claro. Algo muy importante. La buena data, Claro. loco. Buena data. Tormenta de fuego, incendios en la Patagonia se llama. La encuentran en Cinear, existe todavía. Ay, Mirá. vamos. Una reivindicación todavía. Muy bien. Cinear En- diseñado por el entrevista. Sí, por nuestro compañero Arsat. Por nuestro Sí. compañero Arsat. Bien, muchas gracias, señor Laureano Ciapa. ustedes. Nos encontramos dentro de 15 días. Esperemos que sí. Esperemos que sí y esperemos que al lobo le siga yendo bien. Esperemos también. Esperemos también. Nos vamos a un simple separador porque viene Lucas Villavicencio a hablar de qué onda la producción y el sistema productivo de la provincia de Buenos Aires a la hora de votar. Más o menos, dice. Más o menos, dice ¿Cómo allá de influye? fondo. Más o menos. Elecciones y producción. Bien, vamos y venimos.